Y las cosas tenían que darse. El juicio político a Patricio Carrillo. La Asamblea ha iniciado ya este proceso. Hoy terminará. Yajaira Urresta, asambleísta, enfatiza que la Asamblea respeta la institucionalidad de la policía. Por lo tanto, el juicio político no se dirige a la institución, sino a quien no la hizo respetar, el exministro Patricio Carrillo. Se olvida de su historia porque está condenado a repetirla. No olvidemos quién es Patricio Carrillo, quien fue comandante de una de las ministras del terror, quien ejecutó políticas de desamparo, vulneración de derechos humanos en octubre de 2019 y ahora no se defiende. Hace prácticamente una lectura de cuando él en aquel entonces vino a darnos a conocer aparentemente su proceso de seguridad nacional. Hago un llamado de atención a la Guardia Legislativa de la Asamblea Nacional, que en sus oficinas lo esconden a quien es Patricio Carrillo y no permiten que él como hombre, como varón, dé la cara y esté sentado allá atrás escuchando su juicio. Es una vergüenza. Pero ¿qué podemos esperar de Patricio Carrillo si solamente le gusta pavonear su poder y huir cuando tenga que dar la cara? Es lamentable que el gobierno del desencuentro se le haya olvidado la masacre que se vivió en octubre de 2019, sin importar los cientos de víctimas de la masacre de María Paula Romo y el exministro Patricio Carrillo. El presidente Guillermo Lasso nos impuso a vivir la misma masacre en junio de 2022. ¿Y dónde quedan los derechos humanos? La memoria digna que se merecen las víctimas, las garantías de la no repetición y la paz social. Fue revictimizante colocar a Patricio Carrillo como ministro del Interior, además de una amenaza contra el pueblo ecuatoriano. Resulta indignante e imprudente que, siendo el señor Patricio Carrillo uno de los señalados por delitos de lesa humanidad, además de haber desvirtuado la protesta social en octubre de 2019 y junio de 2022 contra el mismo pueblo ecuatoriano, ahora la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada en cuanto a estas investigaciones y obviamente por la falta de presentación de pruebas por parte de Fiscalía en contra de este exministro, el gobierno de Guillermo Lasso lo colocó con voto de confianza para posteriormente declarar la guerra al pueblo ecuatoriano. Las víctimas de octubre 2019, junio 2022, las víctimas de las masacres en las calles, en las cárceles y también las víctimas de femicidio, jamás olvidaremos quién es usted, señor Patricio Carrillo, el flamante comandante general de la policía que entre enero 2020 y marzo 2021, durante el gobierno del señor Lenín Moreno y en el actual gobierno, sus antecedentes no han sido de seguridad nacional. El presidente Guillermo Lasso entregó en usted la seguridad ciudadana y la paz social. Eso sí es perversidad política. Eso sí es perversidad. Y qué horror más descomunal por parte del gobierno central el haber confiado a quien su nombre, su figura, su gestión está manchado de sangre, de vulnerabilidad absoluta de los derechos humanos y que ni siquiera tiene la amplitud cerebral para cumplir sus 3 horas aquí en la Asamblea Nacional para defenderse, sino que lo que hace es una lectura de lo que en aquel entonces, cuando él fue ministro, era su plan de seguridad. ¡Qué vergüenza! No se puede hablar de tareas cortoplacistas o irracionales cuando usted, señor Patricio Carrillo, estuvo en el gobierno de Moreno y luego de Lasso, demostrando su forma de trabajar. Jamás fue a favor del pueblo, mucho menos de la policía. Y aquí voy a poner un paréntesis bien grande. La Policía Nacional del Ecuador no se forma ni se forja con su nombre.
La Asamblea Nacional no está en contra de la Policía Nacional, en donde existen hombres y mujeres valiosos. Estamos en contra de usted, de su inoperancia, de su incapacidad, de su indolencia y de su absoluto pavoneo personal que llevó no solamente al pueblo ecuatoriano a una hecatombe, sino a la misma institución que usted dice pertenecer y amar. Se refiere al narcotráfico, organizaciones delictivas, a la penetración del crimen organizado de Estado y sabe, la ciudadanía confió en un gobierno de empresarios, en ese gobierno en el que usted representa y pertenece, el que ahora se encuentra investigado por actos de corrupción sin precedentes en nuestra nación por una comisión multipartidista de esta misma Asamblea Nacional. La ciudadanía confió en un gobernante que con su ayuda y asesoría reprimió al pueblo y lo sigue haciendo. Un pueblo que lucha contra la inequidad, la pobreza, la violencia. Señor Patricio Carrillo, usted ha dicho que lleva marcado en su alma el haber sido ministro. Le recuerdo que esta interpelante está hablando con fundamentos, está hablando con pruebas. ¿Por qué? Porque llevo en mi rostro grabado el fascismo que usted ejerció en octubre de 2019 y que también afectó a miles de compatriotas haciéndoles lo mismo. Los ojos no recuperamos con un plato de lentejas. Los ojos recuperamos desde nuestra alma, porque lo que queremos es la no repetición de estos actos para nuestro pueblo. Si el trabajo investigativo que inició la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la anterior Asamblea Nacional por los hechos de octubre de 2019 hubieran alcanzado el objetivo primordial de proteger a las víctimas, no hubiéramos tenido a usted como ministro, ni mucho menos un junio 2022. No podemos olvidar, señor Patricio Carrillo, que ahora usted es destituido por el mismo presidente que lo colocó en el ministerio, pero no es suficiente. Incluso su censura no sería suficiente porque no va a restaurar las pérdidas humanas, la fragmentación familiar que vive nuestro pueblo después de tanta vulneración cometida por usted. Qué dolor el escucharle el día de hoy que usted echa la culpa a la comandancia de la policía, que usted echa la culpa a la Policía Nacional y dice que usted no tiene por qué responder ante los actos de los policías. Sepa usted que las mismas palabras, la misma culpa echada, lo hizo María Paula Romo. Pero también sepa usted que la institucionalidad de la Policía Nacional está en entredicho porque usted no hizo políticas públicas de amparo, porque usted permitió que se fugue un asesino, que asesinó a una mujer dentro de una unidad policial y porque no permite la capacitación técnica de nuestros policías, porque usted armó con bombas, porque usted armó con armamento realmente no letal como usted dice, pero un lápiz lanzado a una persona puede provocar la muerte. Le recuerdo que la pérdida de mi ojo fue con una bomba lacrimógena. De la misma manera con que un compatriota nuestro en Sucumbíos fue penetrado absolutamente por todo el cartucho de una bomba lacrimógena y falleció inmediatamente. No porque la bomba lacrimógena no es considerada letal, es que se la permita lanzar a quemarropa hacia los cuerpos. Hablar de fascismo ideológico y no menciona el baile policial sobre el vehículo blindado durante las protestas de junio. ¿No se acuerda que mientras la Policía Nacional bajo su orden bombardeaba la Universidad Central, policías armados en un carro antimotines desfilaban en Achiris con la bandera del Ecuador? ¿No lo recuerda? Eso no es fascismo. Entonces, ¿cómo se llama, señor? Por favor, la institucionalidad de la policía no está en entredicho. Es su nombre. Por eso el juicio político es hacia usted. Con apego a la normativa que nos rige, sin embargo, en este punto y después de todo lo que se ha mencionado, podemos dilucidar que su gestión fue únicamente bajo libre albedrío. Y habla del caso Bernal, como si fuera uno más.
mencionando que los hechos que llevaron a la muerte de María Belén Bernal, hija de la señora Elizabeth Otavalo, fue menos debido a una situación pasional, minimizando su responsabilidad como ministro del Interior. Y una tarea tan importante como la de administrar un ministerio, se dispuso a desarrollar una tarea cortoplacista. Creyó que no tenía nada que ver y se compara con un médico o un fiscal, a un rector de una escuela. Sin embargo, recordemos que además de haber pedido licencia para el evento personal, sintiendo su ausencia el país, desde el inicio de este caso, usted nunca estuvo presente. Ahora se quiere desvincular de la responsabilidad que es inherente a su cargo en ese momento. Señor Patricio Carrillo, ¿quiere vender una imagen de que es un ministro incómodo, deslegitimado, que su gestión no fue o que es incómoda para la catástrofe ciudadana, que ha perdido a su familia, madres, parientes, en fin, durante su administración sin dejar a un lado lo que justamente la Constitución a usted lo demanda? Usted ha dicho racionalidad. Iniciemos para que se ubique. Estamos en un juicio político para usted, no para la policía. Segunda ubicación cerebral que tiene que tener. El día de hoy tenía que usted defenderse bajo las causales, no expresar su aparente plan de contingencia de seguridad que no sirvió para nada. Que usted es un ministro incómodo. Pues, señor secretario, ¿podemos, por favor, revelar las imágenes que le solicité? Señor presidente, con su autorización. Autorizado. Procedemos. Ahí está el ministro incómodo, que ahora dice del gobierno criminal, abrazándose durante las protestas de junio 2022 con el presidente Guillermo Lasso. Y aún así se quiere deslindar de sus responsabilidades diciendo que es un ministro incómodo. Pues no, usted es cómplice. Usted es la mano armada del gobierno actual. No es incómodo. Usted es un esbirro. Segunda imagen, por favor, señor secretario. He ahí lo que usted acaba de mencionar, que jamás utilizaron armas letales. Una bomba lacrimógena penetró absolutamente el cráneo de un compañero en Sucumbíos, causando su muerte. Y, o sea que porque es bomba lacrimógena, ¿no se convirtió en arma letal? Por favor, usted mismo tenga racionalidad. Que no se asesinó absolutamente a nadie en manos de la Policía Nacional. Solo tenía 22 años y estaba protestando porque no tenía futuro, porque tenía un bebé de 7 meses y fue asesinado. Siguiente imagen, por favor. Que no se toparon a los niños. ¡Mentira! ¡Sinvergüenza! Los niños fueron bombardeados en la Universidad Central. Los niños tuvieron que ser atendidos por paramédicos porque se ahogaban, porque las bombas rebotaban en sus cuerpos. Y usted estuvo a la cabeza de esta masacre genocida. Siguiente imagen, por favor. Dar el siguiente paso. Ya no podemos seguir repeliendo. Tenemos que reprimir con uso progresivo de fuerza. Eso implica la posibilidad de utilizar también carabinas con munición múltiple, es decir, perdigones. Esto no solamente que faculta la ley, el reglamento de uso progresivo de la fuerza, sino que es necesario porque ya no estamos frente a manifestantes o frente a protestantes por una demanda social insatisfecha. Estamos frente a un grupo de delincuentes que se encuentran en primera línea atacando y ofendiendo también. Que no ordenó el utilizar armas letales. Acaba de decir los señores asambleístas. El pez cae por su propia boca. Ordena la utilización de armas. Ordena
el uso progresivo de la fuerza. Señores asambleístas, nosotros tuvimos la lectura de lo que es el uso progresivo de la fuerza. Es un acto que se da según el evento, mas no bajo orden. Y aún así se atreve en rueda de prensa a ordenar el uso progresivo de la fuerza con arma letal. Esperemos a que el ministro Patricio Carrillo pueda escucharse a sí mismo y refrescar un poco la memoria, para que la mentira, el engaño y su postura tan prepotente deje de engañar al pueblo. El pueblo es sabio, el pueblo tiene marca y el pueblo se defiende. Y nosotros, al ser asambleístas del pueblo, como él dijo, bajo el voto popular, tenemos que defender lo que en el sufragio se nos brindó, confianza, para nosotros atribuir el derecho constitucional de un juicio político ante un mal funcionario público. La última imagen, señor secretario, por favor. Procedemos. La justificación en aquel entonces del exministro Patricio Carrillo en cuanto a todos los hechos desbordantes de violencia en las instituciones educativas, en la Casa de la Cultura fue: los policías sufren síndrome de cansancio. Disculpen, ¿no dice que la policía está realmente capacitada? ¿No dice que la policía ha tenido procesos de capacitación para estos casos y amparar la seguridad nacional? Pues cuando él se vio oprimido por el lamento ecuatoriano, su justificación es que había síndrome de cansancio. Pues señores asambleístas, aquí en la Asamblea Nacional no tenemos ningún síndrome de cansancio. Tenemos la película bien clara y sabemos de quién hablamos. Y sabemos que las causales tienen fundamento técnico, jurídico. Y que lo que este juicio pretende no es, como él dice, tener algo oculto. ¡Qué miedo! Tiene paranoias mentales. Lo que este juicio pretende es la no repetición de los actos para futuras autoridades dentro de los ministerios, para que la señora Otavalo algún día respire tranquilidad, para que el pueblo ecuatoriano, bajo la Constitución del Estado, podamos tener una protesta pacífica, sin que nos repriman, y que con el mismo armamento que se nos reprime, puedan tener un plan de contingencia en contra de la inseguridad. Eso es lo que queremos. Así que, señor presidente, concluyo agradeciendo infinitamente al pueblo ecuatoriano que emiten sus mensajes en la página de la Asamblea Nacional, porque están vigilantes, observantes a este juicio. Una vez más, recordar, señores asambleístas, que sea quien fuese que cometa actos en contra de la dignidad de nuestro pueblo, en contra de la dignidad y la Constitución que nos ampara, nuestro deber ético y técnico es enjuiciarlo. No nos podemos callar, porque el que calla otorga, y nosotros no somos esbirros de nadie. Pues que las investigaciones y las pruebas con contundencia emitidos el día de hoy brinden la votación favorable para la censura, y que obviamente esta censura sea un precedente para que ningún otro ministro o ministra del terror esté en estos cargos tan importantes de lo que es la seguridad de nuestro país. Un abrazo fraterno a esas madres que piden clemencia por sus hijos asesinados en las calles. Un abrazo fraterno para las policías, para los policías, para sus familias, porque contra ellos la Asamblea Nacional no tiene nada. Son hombres y mujeres valerosos que merecen el absoluto respeto desde la cabeza, desde su ministerio, para que sus capacidades, tanto intelectuales como profesionales, sean capacitadas dentro y fuera del país, y para que no sean utilizados como carne de cañón por una mente criminal. Señor presidente, del diálogo a los hechos, la Asamblea Nacional debe dar ya el hecho de trascendencia de la censura de quien ha sido parte de un genocida. Y que obviamente aquí los asambleístas estamos para dar respuestas al país y solución. Y la solución está en censurarlo. Gracias, señor presidente. Asambleísta Peter Calo.
incumplimiento de funciones por parte del exministro, entre otras cosas. Y es que claro, así como Patricio Carrillo fue parte del gobierno de Moreno, donde en un paro de actividades Yajairo Resta, asambleísta, perdió su ojo por la represión que tenía esta gente para quienes hacían una manifestación pacífica. Hoy se tiene que pagar.